La primera hemorragia posparto de la que hablaremos es el acretismo placentario. Se va a definir como la placenta que se adhiere parcial o totalmente a la pared uterina y de acuerdo al grado de invasión placentaria la podemos definir en placenta creta que no va a penetrar en el miometrio, o sea, solamente llega hasta el endometrio o un poquito más allá. La placenta increta va a ser aquella que va a invadir al miometrio, pero sin llegar al perimetrio o la serosa. Y la placenta percreta es aquella que perfora el miometrio. Quiere decir que llega hasta la serosa y puede llegar hasta órganos vecinos. Los factores de riesgo que se presentan con el acretismo placentario es la placenta previa, un factor de riesgo muy importante, y las pacientes con placenta previa se les debe de hacer búsqueda de placenta creta. Otros factores de riesgo es el antecedente de cesárea, el legrado y la cirugía uterina. Clínicamente se van a presentar como una hemorragia obstétrica después de la expulsión de la placenta, pero que no va a ceder al tratamiento con uterotónicos. El diagnóstico lo vamos a hacer por el estudio de elección para las hemorragias obstétricas, que es el ultrasonido transvaginal, y va a ser característica la identificación de lagunas placentarias. Si el ultrasonido no es confirmatorio o representa mucha duda diagnóstica, podemos solicitar una resonancia magnética, que además nos va a ser de mucha utilidad en las pacientes que tengan placenta percreta para saber hasta dónde está llegando la invasión. El tratamiento va a ser si la paciente ha sido diagnosticada de forma prenatal, nosotros vamos a recomendar la vía del nacimiento por cesárea, la cual se debe de realizar entre la semana 34 a 36 de gestación, siempre recomendando la histerectomía con placenta in situ, pues tratar de desprender esa placenta puede ser muy riesgoso por la cantidad de sangrado que se puede llegar a presentar. No se va a recomendar el uso de uterotónicos como profilaxis de la hemorragia obstétrica, pues se ha visto que al momento de administrar los uterotónicos van a favorecer el desprendimiento de la placenta, lo que va a causar que exista mayor cantidad de sangrado por el grado de invasión que está sufriendo esa placenta. Entonces no se recomiendan para nada. Otra hemorragia muy pero muy importante es la atonía uterina, pues es la causa más frecuente de hemorragia posparto y va a consistir en la incapacidad del útero de volverse a contraer. Se va a asociar a la sobreyescención uterina, como ocurre en los embarazos gemelares, al agotamiento uterino porque se le administró a la paciente mucha oxitocina y ese útero perdió su capacidad contráctil, por patologías infecciosas como la coriomionitis y debido o de forma secundaria a las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Al examen físico se va a evidenciar un sangrado transvaginal abundante, rojo rutilante y que va a ser continuo. No va a ser doloroso y se va a palpar un útero aumentado de tamaño, flácido o con poca o nula respuesta a la estimulación manual. Nosotros, al examinar el canal del parto, no vamos a evidenciar ni laceraciones, ni el cuello uterino se va a encontrar dilatado, pero los signos vitales van a estar alterados dependiendo de cuánta fue la pérdida hemática. El tratamiento se basa en vaciar la vejiga, administrar uterotónicos, dar masaje uterino y ocasionalmente es necesario llegar a medidas quirúrgicas, como la resección uterina. Otra hemorragia muy clásica y que puede ser pregunta del examen son los desgarros del canal vaginal o del cérvix. Estos se van a asociar porque existe un parto instrumentado, porque existe presencia de un feto macrosómico o de un parto que ocurre antes de la dilatación cervical completa. Se va a caracterizar por pasar por una hemorragia transvaginal que puede ser secundaria a las laceraciones tanto en el cuello uterino como en el canal vaginal, y se va a manifestar con una hemorragia persistente, pero que va a ser de menor cantidad que en la atonía o la retención de tejidos. Su reparación se debe de realizar de forma inmediata luego de contrastarse que existe un desgarro. Los desgarros cervicales se van a suturar en el quirófano bajo anestesia general, mientras que los vaginales y los perianales se pueden resolver en la sala de partos, poniendo atención a que no se formen hematomas. Mientras que la inversión uterina va a ser caracterizada por la triada de hemorragia transvaginal profusa, de dolor abdominal bajo y de estado de choque. Esta puede ser parcial o total, dependiendo de si sale o no todo el útero completo por la vagina. Se debe
revertir el útero de forma manual y se va a mantener de forma una contracción sostenida con la ayuda de uterotónicos como la oxitocina. Si existiese fracaso en el tratamiento, se va a recomendar el tratamiento quirúrgico. Mientras que la retención placentaria vamos a definirla cuando existe una placenta retenida por más de 30 minutos y se debe tratar con oxitocina intraumbilical o, como lo hemos visto en el hospital, por la extracción manual de la placenta. Por último, hablemos del manejo de la hemorragia obstétrica. Vamos a considerar la hemorragia obstétrica como un aspecto global que va a ser la principal causa de morbimortalidad materna a nivel mundial. Va a ocurrir en el 5% de todos los nacimientos y la mayoría de las muertes va a suceder en las primeras 4 horas posparto. Se va a definir como la pérdida sanguínea mayor o igual a 500 mililitros y se puede subdividir en leve si la pérdida es de 500 a 1000 mililitros, en moderada si es de 1000 a 2000 mililitros y severa si supera los 2000 mililitros. Y sí o sí, algo que te van a preguntar es la evaluación de las 4T. La primera T es de tono y se hace referencia, por ejemplo, a la toniuterina. La segunda T es de tejido y aquí vamos a hablar de la retención de restos placentarios o de alguna otra estructura propia del embarazo. La otra T es la de trauma, donde vamos a incluir las lesiones cervicales, las lesiones vaginales durante el parto, incluso la ruptura uterina. Y la última T es la de trombosis, en donde se van a incluir todos los desórdenes de la coagulación que puedan llegar a causar que la paciente no tenga un cese de su hemorragia. Una vez identificado, vamos a tener que clasificar el estado de choque de nuestra paciente, si está compensado o si no está compensado, y va a ser de acuerdo a los siguientes criterios. Y como sucede en la mayoría de las tablas, no se trata de aprenderlas de memoria, porque te lo aseguro, se te van a olvidar. Se trata de entender cuáles son los aspectos más destacados, y aquí te los he dejado subrayados, para que tengas más o menos una idea de cómo se debe estudiar todas las tablas que veas en tu preparación para el ENAR. Sabiendo esto, vamos a dar nuestro manejo de acuerdo al estado hemodinámico de nuestro paciente. En pacientes sin datos sugestivos de choque o en pacientes compensados hemodinámicamente, vamos a dar manejo con líquidos intravenosos. Y al no ser una situación de urgencia, vamos a identificar la presencia de las 4T y dar un manejo dirigido. En las pacientes con atonía uterina, después de haber dado un masaje y de haber dado uterotónicos y la paciente sigue con hemorragia, vamos a elegir entre el balón de Bakri o la ligadura vía vaginal de las arterias uterinas. Si no funciona esto, vamos a reforzar con una sutura compresiva y en caso de persistencia de la hemorragia, vamos a proceder a realizar un tratamiento de segunda línea, como los que se muestran en el recuadro. Si nuevamente la paciente continúa con sangrado, entonces debemos de pasar al manejo de tercera línea. Y si nuestra paciente nuevamente fracasa o existe alguna descompensación mientras estamos realizando estos procedimientos, se le debe tratar como una hemorragia obstétrica descompensada y se debe enviar a UCI. En las pacientes con alteraciones de tejido como el acretismo o la retención placentaria, vamos a hacer una revisión de la cavidad vaginal y si no funciona, vamos a proceder al tratamiento de hemorragias obstétricas. En pacientes con alteraciones por trauma como la ruptura uterina, los desgarros cervicales o vaginales o la presencia de un hematoma secundario a una episiotomía, vamos a realizar un tratamiento específico, que si para la ruptura uterina, pues una histerorrafia, para los desgarros, pues la sutura del desgarro, y para el hematoma, pues el drenaje del hematoma. En caso de que exista refractariedad o la paciente no mejore, vamos a darle un manejo propio de la hemorragia obstétrica. Y en pacientes con alteraciones de la trombina, vamos aquí a considerar al síndrome de HELP, a la coagulación intravascular diseminada o alteraciones propias de fenómenos coagulantes que la paciente tenía anteriormente. Y aquí el tratamiento lo vamos a hacer de forma específica, según la patología que presenta nuestra paciente. Y ya en el contexto en el que tenemos un paciente con datos sugestivos de choque o que presenta refractariedad al tratamiento, vamos a hacer nuestro abordaje con nuestro ABCDE. Vamos a solicitar el cruce sanguíneo, laboratorios y vamos a clasificar la gravedad del estado de choque.
El tratamiento que vamos a administrar de primera línea son los líquidos, que se suponen que ya administramos previamente, la hemotransfusión, el ácido tranexámico, un concentrado protrombótico, la desmopresina y el fibrinógeno. Esta es la secuencia correcta en la que se debe administrar cada uno de esos componentes. Si la paciente continúa sangrando, pasaremos a un tratamiento de segunda línea, como el pinzamiento de las arterias uterinas por vía vaginal. Y si nuevamente fracasa, entonces debemos de pasar a un tratamiento de tercera línea, como la histerectomía.